Álvaro, ¿usted podría iniciar la tabla mientras yo la busco para poder aprobar las actas? Sí, damos lectura a la cuenta, si a usted le parece eso. Sí, vamos a saludar a los diputados y diputadas, ¿cierto? A la diputada Andrea Parra, a la diputada Catalina Pérez, al diputado Renzo Trisotti, a la diputada Marcela Hernando y al equipo de la Secretaría, a usted, ¿cierto? Y a Carolina. Bienvenidos, y los medios que nos acompañan. Tiene la palabra, señor secretario. Gracias, señora presidenta. Se da cuenta de los siguientes documentos que han llegado a nuestra comisión. Oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, por el cual hace presente la urgencia calificada de simple para el despacho del proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales para perfeccionar la legislación electoral vigente y fortalecer la democracia. Boletín 13.305-06. Proyecto de ley de origen en moción de las diputadas señoras Troncoso y Amar y de los diputados señores Moreira y Sabaj, en primer trámite constitucional y reglamentario, que modifica la ley 18.695 orgánica constitucional de municipalidades para establecer un régimen transitorio de entrada en vigencia de los reglamentos que fijen o modifiquen las plantas de personal municipal ingresados para su toma de razón durante el año 2019. Boletín 13.764-06. Esa es toda la cuenta, señora presidenta. Muy bien. Voy a ofrecer la palabra sobre la cuenta. Las actas ya señaladas las sometemos a votación, se aprueba el acta señalada. Y en materia de la tabla, señor secretario. Tenemos que continuar. Perdón, voy a ofrecer la palabra en varios. Perdón. ¿Hay algún inscrito en varios? No hay inscrito en varios. Prosiga, secretario. Diputada, corresponde en primer lugar de la tabla continuar con la discusión y votación en particular del proyecto de ley de origen en mensaje que está en primer trámite constitucional que perfeccione la legislación electoral vigente y fortalece la democracia, que es el boletín 13.305-06. Y a esta sesión han sido invitados el ministro secretario general de la Presidencia y el presidente del Consejo Directivo del CERVEL. Así es, me acaba de llamar el Ejecutivo pidiendo si podemos alterar la tabla, ya que el señor ministro y el equipo están en otra comisión, pero quieren participar, ¿cierto?, de este proyecto. Así que alteraríamos el orden de la tabla, si les parece a los diputados y diputadas. Se aprueba. ¿Partiríamos con el segundo proyecto? Sí, con el segundo. Continúa la discusión general del proyecto de ley de origen en moción y que cumple su primer trámite constitucional y reglamentario que modifica la ley 18.700 orgánica constitucional sobre votaciones populares y escrutinios para habilitar el voto mediante correo de personas que por distintas razones tengan dificultad o imposibilidad de trasladarse al local de votación, boletín 13.729. Para este punto se ha invitado al representante de la Fundación Proyecto Reinserción, señor Rodrigo Villegas, para lo cual pediría a la Secretaría que busquen la forma de tener activados también a don, parece que ahí está, muy bien, ya lo veo. Y también nos acompaña don Patricio Santamaría, y don Raúl García, que estuvieron ayer con nosotros. Agradecemos la presencia del presidente del Consejo Directivo de CERVEL y del director del CERVEL, director nacional, y por cierto también a don Rodrigo Villegas, que ya lo nombramos. Voy a dar la palabra a la diputada Andrea Parra, quien nos ha solicitado, en atención a que este es un proyecto que ella lidera, donde varios diputados y diputadas de manera transversal suscribimos y iniciamos la discusión el día de ayer, escuchando a CERVEL, ¿cierto?, a las dos personas que ya hemos nombrado, y donde hoy día tenemos a nuestro invitado. Así que si lo desea, diputada Andrea Parra, le doy la palabra. Sí, cortito en realidad, porque ayer hicimos una extensa explicación respecto de en qué consistía el proyecto de ley que permite, ¿no es cierto?, hacer una modificación en el artículo 29 de la ley de votaciones y escrutinio y que permite el voto a un determinado grupo de personas, el voto por correo postal.
básicamente lo que queremos es invitarlos a pensar no específicamente y necesariamente y solamente en el plebiscito del 25 de octubre, sino que pensar en modernizar el sistema, en que hagamos un buen trabajo legislativo, en que pensemos que posterior al plebiscito del 25 de octubre existen al menos eleccionarios hasta diciembre del 2021. Y en todos aquellos procesos eleccionarios las condiciones de pandemia y las condiciones además de estos grupos que se abordan en el proyecto de ley no van a ser distintas, digamos. Hoy día, por eso quisimos solicitar se invitara a quienes representan a la Fundación, que tienen un largo trabajo en el ámbito de la reinserción penitenciaria, porque sin duda en esta comisión hemos tratado en otras oportunidades la dificultad que tenemos hoy día de garantizar el derecho a voto, la libertad y que aún conservan sus derechos constitucionales. Entonces es bueno también conocer esa mirada de manera que podamos trabajar este proyecto con la acuciosidad que requiere y podamos presentarle una buena alternativa al país. Eso, presidente. Muchas gracias, diputada Andrea Parra. Vamos a ofrecer la palabra entonces a don Rodrigo. Tiene la palabra don Rodrigo. ¿Cuántos minutos necesita? Me dijeron que 10 es la invitación. Muy bien, para transparencia de los diputados y diputadas. Tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta, diputados, diputadas que están este día en la sesión de Gobierno Interior. Solo para contextualizar, nosotros como Fundación Proyecto de Reinserción llevamos algunos años ya trabajando por las personas privadas de libertad y también por personas que están en su proceso de reinserción a la sociedad en el medio libre. Esto parte como una organización estudiantil y el día de hoy nos hemos confirmado con personalidad jurídica y seguimos trabajando prioritariamente en las áreas de sensibilización de la opinión pública, trabajo en las universidades del país, en distintas universidades donde estamos desplegados y principalmente somos un cuerpo de estudiantes. Hoy día yo soy titulado, pero no hace tanto, así que un poco la invitación, por supuesto, está extendida a que nos conozcan y que podamos seguir trabajando. Hoy día hemos sido convocados a esta sesión para poder plantear nuestra opinión sobre el proyecto de voto postal, el boletín 13729, y queríamos hacer alcance respecto a la naturaleza jurídica del derecho a voto por parte de las personas privadas de libertad. Tres primeras aseveraciones que quisiera hacer. La primera es que la privación de libertad, en general, no debiera constituir en caso alguno la privación arbitraria de ningún otro derecho constitucional que las personas no han sido privadas debido a una sentencia de orden penal. Es decir, las personas, salvo algunas libertades, persisten en su titularidad respecto de los derechos que les asisten. Esto también es cierto para el derecho a sufragio, y voy a detallar más adelante cuáles son las especificidades. Esto no solamente es una opinión nuestra como organización de la sociedad civil, sino que consta en sendas resoluciones de la Corte Suprema, de las cuales se desprende que lo que hay es una negativa de orden administrativo para hacer efectivo el derecho a sufragio. Una segunda afirmación que me gustaría compartir con ustedes, que le corresponde, tal como dijo la diputada Pérez, la diputada Parra en la sesión anterior, le corresponde a todas las autoridades políticas del Estado asegurar que la participación de sus ciudadanos en el régimen político sea la más amplia posible. Y entendemos como la más amplia posible que todas las autoridades del Estado se encuentran compelidas a asegurar por todas las vías que esto sea de estas características, o sea, un acceso amplio a la participación. Siendo esto cierto para todos los ciudadanos, es especialmente cierto para estas personas que están privadas de libertad y en general privadas en un régimen de acceso a derechos mucho más gravoso. Y una tercera aseveración es que nosotros entendemos que hay responsabilidades institucionales en los órganos que tienen autonomía constitucional, como es el Servicio Electoral en Chile, y los órganos que dependen del Ministerio de Justicia, como es Gendarmería, que son órganos que tienen un principio de coordinación que le asiste a toda la administración del Estado. Y ese principio de coordinación es particularmente importante cuando lo que se trata es de defender los derechos constitucionales de las personas.
Dicho esto, voy a pasar a los temas más específicos. Lo que tenemos en Chile es una vulneración de facto de derechos políticos para dos poblaciones específicas cuando pensamos en los privados de libertad. No es todos los privados de libertad que tengan derecho a voto, sino que son dos públicos muy particulares. El primero es la población que está en carácter de imputado, es decir, tienen una calidad procesal que los tiene hoy en día privados de su libertad ambulatoria, pero que no le asiste a ningún órgano del Estado el derecho de poder privarle su sufragio. Esto es un ámbito, específicamente son los imputados que no merezcan pena aflictiva, ¿no? Eso es un primer universo que nosotros entendemos que es del orden de los 7.000 personas. Y un segundo universo son las personas que tienen penas menos gravosas o menos de la pena aflictiva. La pena aflictiva todos entendemos aquí que es 3 años y 1 día, y hacia abajo, estas personas, esa franja de personas, también tienen un impedimento de facto para poder votar. Y hasta el día de hoy no ha habido una respuesta efectiva de los órganos de la administración para asegurar esos derechos. Entonces entendemos nosotros que lo que existe hoy día es, de parte del Estado, una privación de facto, una violación de derechos humanos, de derechos específicamente civiles y políticos, que no se ha solucionado. Entonces nosotros identificamos una responsabilidad institucional en el Servicio Electoral, en Gendarmería de Chile, que no han dado satisfacción a la opinión de la Corte Suprema, que ya está asentada en la jurisprudencia, esto ya se mencionó, para generar los traslados necesarios para que las personas, todas las 7.000, 8.000 personas, salgan de su recinto penal a una mesa receptora de sufragio, que entendemos que tiene un problema logístico severo, o bien el Servicio Electoral, por parte de las facultades que tiene en virtud de la Ley 18.700, nombra a los recintos penales, que son bienes nacionales de uso público, como locales receptores de sufragio. Y a su vez, al interior de él, fija el número de mesas receptoras de sufragio suficiente para que las personas privadas de libertad puedan votar al interior de los recintos. Más detalle hemos entregado en una minuta que se adjuntó a esta presentación. Hicimos un análisis completo de la Ley 18.700 y cuáles son las adecuaciones que tendrían que hacerse para una votación presencial. Entendemos que esto es un problema prioritario, puesto que la votación presencial implica un riesgo de contagio. Hemos tenido ya muchos contagios en las cárceles, eso entiendo que ya varios de ustedes también lo sabrán. Pero en particular, quisiera dar algunas opiniones respecto al voto postal. Tal como dijo el presidente del CERVEL en la sesión anterior, muchos países contemplan el voto a las personas privadas de libertad. Sin ir más lejos, en Argentina se contempla, y este es un voto presencial. En Corea del Sur recientemente, los privados de libertad, con COVID y sin COVID, votaron en sus elecciones regulares parlamentarias. Entonces, nosotros no entendemos, y entiendo que esta es la opinión de muchas de las organizaciones de la sociedad civil, que trabajamos directamente con los internos privados de libertad. No entendemos cuál es la justificación jurídica que le asiste a los órganos de la administración para no llegar a un acuerdo que proteja el derecho a sufragio. El derecho a sufragio, además, por la vía postal, está reconocido en España, en Italia, en Estados Unidos, y algunos de estos países confían en Correos de Chile como la empresa contraparte para poder hacer efectivo este derecho. Entonces, uno se hace la pregunta, ¿cuáles son las dudas que hay en torno a la empresa Correos de Chile que de alguna manera se argumentan para poder obstruir el derecho al voto postal? Que nosotros entendemos es un mecanismo válido y ampliamente utilizado. Un aspecto clave para nosotros es que la privación de libertad no implique la exclusión adicional de la comunidad política. En la medida en que los privados de libertad no votan, es más fácil para las autoridades del Estado hacer oídos sordos a sus demandas. En la medida en que los privados de libertad no votan, quedan aislados entonces en algún informe olvidado del Instituto Nacional de Derechos Humanos y no nos preocupan desde el punto de vista de la comunidad política que conformamos a la hora de acudir a la UNI. Entonces nosotros lo que queremos hacer es respaldar, empujar algún proyecto. Este es uno, hay un proyecto del diputado Saldívar. Entendemos que lo que hay es una urgencia por asegurar derechos. Y eso tiene que ser una prioridad absoluta por parte de las autoridades del Estado. Nosotros creemos que el voto postal asegura la integridad, asegura el secreto, pueden disponerse espacios al interior de los recintos para que esto pueda el voto pueda ser depositado, digamos, en condiciones de integridad, de secreto, y sus preferencias ser escrutadas debidamente de acuerdo a la legalidad vigente. Lo que no entendemos es que, habiendo esta
maciza opinión jurídica, legal y constitucional, no haya una voluntad política de dar una solución pronta a este problema. Quedo desde luego muy disponible para las consultas que puedan hacerse por parte de la comisión y muchas gracias por el tiempo otorgado, señora presidenta. Muchas gracias, Rodrigo, por la exposición. Voy a ofrecer la palabra. También se encuentra acá don Patricio Santamaría y, por cierto, también don Raúl García. La diputada Andrea Parra. Presidenta, quisiera pedirle a don Rodrigo cuándo, digamos, la Corte Suprema se pronunció respecto, ¿no es cierto?, de lo que él mencionaba de poder asegurar el derecho a voto de quienes están privados de libertad. Hiciera alguna precisión un poquito más, si tienen la fecha, el tiempo, porque la verdad es que me gustaría conocer eso, y también aprovechar de preguntarle también a don Patricio Santamaría, ¿cuál es la razón por la cual los recintos no han sido en la práctica declarados como lugares de votación? Hay una razón en términos presupuestarios, hay una razón en términos logísticos. ¿Por qué esas decisiones no se han tomado? ¿Por qué seguimos tan rígidos, digamos, a sabiendas de que esto ya claramente, digamos, el acceso al sufragio es un tema que hoy día no podemos debatir? Entonces no logro comprender, a lo mejor yo no manejo toda la información, por eso prefiero preguntar cuál ha sido la razón en concreto por lo cual no se ha avanzado en este punto en particular. Y también preguntar, porque efectivamente ayer el director, don Raúl, el director del CERVEL, don Raúl, usted efectivamente ayer, don Raúl, a través suyo, presidenta, señaló que prefería que en el proyecto de ley no se dejara amarrado Correos de Chile, y quisiera que me argumentara cuál es la razón que sustenta esa opinión suya, porque no me quedó claro, digamos, la emitió, pero no argumentó qué le motiva a dar esa opinión. Eso, presidente. Bien, muchas gracias. Le ofrezco la palabra entonces. Perdón, está pidiendo la palabra don Raúl Saldívar, quien también, cierto, en anteriores oportunidades hemos visto un proyecto que también es de su autoría y que se relaciona con esta materia que expone don Rodrigo. Raúl, tiene la palabra el diputado Saldívar. Muchas gracias, presidenta. Aprovecho de saludar a los presentes y en particular a los invitados. Yo tengo la impresión de que una de las razones por las cuales no ha prosperado la iniciativa de dar la posibilidad del voto a quienes están internos por distintas razones y que tienen todavía el derecho a votar, ha sido porque ha primado siempre la lógica del voto en las condiciones tradicionales en que lo conocemos hoy día. Desde hace tiempo que ha costado mucho salirse de ese esquema y pensar en un voto distinto. Está tan internalizado que el voto postal que existe en muchos lugares del planeta es muy difícil que aquí se conciba, y aquí no estoy hablando del CERVEL en términos exclusivos, estoy hablando respecto a la generalidad, porque resistencia se ve en distintos sectores, pero en la práctica yo creo que la razón fundamental ha sido esa, el de no tener la opción o la capacidad de pensar en que puede haber otras modalidades de voto que modernicen el proceso, que se abran a integrar al voto a otras personas que están en condiciones muy distintas de las que tradicionalmente los ciudadanos que concurren a los recintos a poner su voto, y por lo tanto a dar oportunidades mucho más plenas de ejercer el derecho. Ese en mi opinión. Ahora hay otros factores. Se ha sostenido en más de alguna oportunidad que para que la igualdad del voto sea real y sea objetiva, tiene que haber un periodo previo de conocimiento de las opciones, de las candidaturas, de los programas, en fin, de todo lo que se promueve en función de levantar una candidatura.
las personas que están internas se verían limitadas. ¿Cómo hacer campaña en una cárcel? Preguntas que se han hecho algunas personas. Entonces, también es un factor en que imponemos la fórmula tradicional, porque creemos que lo tradicional es la campaña que se hace siempre en los mismos términos, en que invariablemente se lleva a cabo elección tras elección. Y resulta difícil concebir una forma de innovar eso para condiciones particulares, para condiciones distintas. Y por lo tanto, si nos abrimos a un voto que sea más integrador, también habrá que hacerlo respecto de una lógica que nos permita entender que tendrá que haber otras modalidades de información propagandística y que tendrá que haber distintas otras opciones a fin de que efectivamente se haga realidad esta modalidad de voto. Y que incluye en este caso, por cierto, no solo a las personas que están internas, sino también a las personas por alguna enfermedad. Ese es mi planteamiento, Presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias. Voy a otorgar la palabra a Cervel. Si Daniela Sicardini está, me piden, cierto, de la Secretaría que tengo que salir unos minutitos, pero Daniela puede manejar la comisión y ofrecerle la palabra a don Patricio Santamaría, ¿le parece? Unos minutitos. Gracias. Tiene la palabra don Patricio Santamaría y luego continúa presidiendo Daniela Sicardini, la diputada. Muchas gracias, Presidenta, por su intermedio, a los demás señores y señoras diputados y diputadas. Este es un tema efectivamente que ha interesado mucho al servicio electoral y en el cual coincidimos con los objetivos finales que plantea Rodrigo por su intermedio, Presidenta, y El micrófono. El micrófono. Don Patricio, ¿tiene ahí problemas? Ahí sí. Ahí sí. Sí. No sé hasta dónde quedé, pero estaba señalando que coincidimos en el objetivo de lo que planteaba recién Rodrigo y otras instituciones que en definitiva ven, tal como nosotros en este tema, una violación de derechos humanos y un agravamiento de la sanción de restricción de libertad que están recibiendo las personas. Pero el sistema electoral chileno, aquí no es un problema de falta de imaginación. El sistema electoral chileno es un sistema estrictamente regulado. Un sistema, por ejemplo, ¿no es cierto?, que establece cómo deben conformarse las mesas de votación. Y las mesas de votación deben conformarse, ya lo he dicho en otras oportunidades, por el número de RUT de la persona. No por la residencia, no por el domicilio. Por eso valoramos tanto el proyecto que presentaron la mayoría de los diputados y diputadas de esta comisión y que de alguna manera ha encabezado el diputado Andrés Longton, que está hoy día en el Senado y que nos va a permitir, como servicio electoral, poder, en definitiva, diseñar y establecer las mesas sobre la base del domicilio, porque eso nos permitiría también poder acercar los locales de votación, en la medida, ¿no es cierto?, que podemos georreferenciar una mesa determinada. Cuando se hace por el RUT, quedan personas en domicilios distintos, en lugares distintos de la comuna, dispersos, pero además de eso, establece que una persona solo puede ser cambiada de mesa cuando en definitiva fija o cambia su domicilio a otra circunscripción electoral, ni siquiera la misma comuna, porque hay comunas que, como ustedes saben, tienen varias circunscripciones electorales. O, ¿no es cierto?, cuando se crea una circunscripción electoral específica, en la cual el servicio electoral está facultado para cambiar el domicilio dentro de esa nueva circunscripción que está creada. De tal manera que, por otro lado, no estamos autorizados para generar padrones en cualquier momento, solamente en el caso de elecciones y plebiscitos, y cumpliendo requisitos, lo voy a decir rápido esto porque lo hemos dicho varias veces en la comisión, cumpliendo plazos
que por ejemplo son los que nos impidieron entregar padrones actualizados a la Asociación Chilena de Municipalidades y a los alcaldes cuando quisieran hacer la consulta del mes de febrero. Porque la ley señala que existe un registro electoral, que es un registro secreto, confidencial, y 140 días antes de una elección se cierra ese registro, 120 días antes se genera el padrón provisorio, que lo autoriza el Consejo y que va a la auditoría de 2 empresas auditoras independientes. 90 días antes tenemos que publicar el padrón auditado. Se abre un plazo de 10 días para que las personas que han sido omitidas en ese padrón, que están con errores, que quieren hacer modificaciones, puedan recurrir a los tribunales electorales regionales y al Tribunal Calificador de Elecciones. Y nosotros tenemos la obligación de esos fallos incorporarlos, incluyendo o excluyendo personas, cuando se solicita la exclusión de algunas personas que aparecen no debiendo estar, y 60 días antes tenemos que publicar ese padrón. Y ese ya es el padrón definitivo. Ese es un punto. El segundo tema tiene que ver con precisamente lo que señalaba de alguna manera el diputado por su intermedio, presidenta Saldívar. Se debe garantizar, obviamente, para el voto informado, que está establecido a nivel constitucional y legal, se debe permitir, ¿no es cierto?, que las distintas opciones, que las distintas candidaturas puedan de alguna manera acceder a la posibilidad, ¿no es cierto?, de hacer sus campañas, de desplegar sus campañas al interior, en este caso, de los recintos penales. Tenemos que ver el tema de los escrutinios. Los escrutinios son hoy día públicos. Cualquier persona, no necesariamente los miembros de una mesa, pueden revisar, ir, concurrir a los escrutinios. ¿Por qué no hemos definido los recintos penitenciarios como locales de votación? Porque como tenemos la limitación y no podemos cambiar de una mesa determinada, ni generar un padrón especial respecto de todas las personas que están, por ejemplo, en privados de libertad, establecer un recinto penitenciario implicaría que muchas personas que están en libertad y que forman parte de esa mesa, muchas de las cuales podrían llegar a ser hasta 349 personas, si es que una es la que está privada de libertad, tendrían que ingresar al recinto penal a votar. De alguna manera, en el momento de los escrutinios, si nombráramos o si designáramos el recinto penal como local de votación, tendría que abrir sus puertas para que los vecinos o cualquier persona pudiera ingresar a revisar los escrutinios. Entonces, evidentemente, que eso muestra que, tal como dije, ¿no es cierto?, en la comisión anterior, hay países que contemplan el voto. Sin ir más lejos, no, me tocó ir y presenciar en una oportunidad. Quiero señalar además, señor secretario, con su anuencia, presidente, que nos acompaña, también don Álvaro Castañón, que es secretario abogado del Consejo Directivo del Servicio Electoral para los efectos del acta. Nos ha acompañado en varias oportunidades, pero ha quedado excluido su nombre del acta. Ahora le pediría respetar, ¿no es cierto?, que se estableciera. Y nos ha tocado presenciar, y el sistema que se ha establecido es el sistema del voto anticipado. El voto anticipado porque permite que el día sábado o el día viernes anterior concurra a una mesa del órgano electoral, se constituya en el recinto penal y, teniendo obviamente facultades para hacer un padrón especial, reciba la votación de las distintas personas que están privadas de libertad y que se le están conculcando sus derechos. Nosotros hemos conversado esto con varios ministros de justicia. Tuvimos, y ustedes recordarán, una buena acogida durante el primer gobierno del presidente Piñera de la ministra de Justicia, de Patricia Guzmán, me parece, en ese entonces. Que rápidamente fue desvirtuado como intención de legislar desde el Ejecutivo de ese entonces.
Tuvimos conversaciones y mesas de trabajo durante el gobierno tanto del presidente Piñera como de la presidenta Bachelet. Llegamos a tener un proyecto de ley que no se presentó, conversado y trabajado con la subsecretaria de Derechos Humanos de ese entonces, la señora Lorena Fríes, quien se preocupó específicamente y entendía este tema. Tuve una primera reunión cuando quise plantearle este y otros temas al actual ministro de Justicia, el ministro Hernán Larraín, quien se mostró muy dispuesto y absolutamente con su voluntad disponible para estudiar y trabajar en este tema y resolver un problema que afecta a un número importante de chilenos, chilenas que están hoy día viendo violado su derecho, concretamente su derecho a elegir y ser elegido, o su derecho a participar, ¿no es cierto?, directamente o a través de representantes del gobierno de su país. Pero el servicio electoral no tiene iniciativa legal. Nosotros planteamos en su momento, durante la reforma del año 2016, la posibilidad, como existe en otros países, de que se nos otorgara la posibilidad, por último, limitada, de 3 meses después de una elección, cuando uno saca lecciones, que tuviéramos la posibilidad en esos 3 meses de tener iniciativa legal y que pudiéramos presentar proyectos de leyes que quienes son elegidos por el pueblo, como ustedes, pudieran discutirlos, debatirlos y pudieran, en definitiva, resolver si se promulga o no como ley. Un órgano con autonomía constitucional que no tiene la facultad de la iniciativa legal, en definitiva queda entregado a la iniciativa por moción de parte de los diputados o diputadas, de los senadores y senadoras, o por mensaje de parte del Ejecutivo de turno. Entonces, coincidimos, Rodrigo, por su intermedio presidenta, con las demás organizaciones, lo hemos conversado con el Instituto de Derechos Humanos, y yo quisiera señalar que veo con mucho interés, y ayer lo señalé, y lo vuelvo a reiterar, y valoro y felicito este proyecto. Tal como en su momento lo comentamos respecto del proyecto del diputado Raúl Saldívar, que también lo había planteado. Pero lo que planteamos de alguna forma ayer, que no sé si necesariamente se entendió o no, por algunas reacciones que he podido leer el día de hoy en la prensa, es que lo que no nos parece aconsejable desde el punto de vista técnico es que se haga a través de la votación postal, pudiendo hacerse a través de una votación presencial y con el voto anticipado. Yo ayer también les indiqué, y no solamente ayer, en varias sesiones, que hubo un proyecto que estuvo conversado con el ministro Blumel cuando era ministro de la Presidencia, el secretario general de la Presidencia, y que está el texto, y que hoy día estamos viendo, y me parece que el segundo proyecto, que estaba, digamos, como primer proyecto hoy día en la tabla, donde avanzábamos en el voto anticipado. Porque en el voto anticipado es el mismo órgano electoral. Son los mismos funcionarios que son ministros de fe, de acuerdo a la ley, quienes van y se constituyen con apoderados de las distintas opciones y reciben la votación como vota cualquier chileno o chilena, cualquier extranjero con más de 5 años de asentamiento. El voto postal tiene el inconveniente de ciertas presiones que pueden hacerse, sobre todo al interior de los recintos penales. Cuando nosotros asumimos con don Patricio Valdés, entonces presidente del Tribunal Calificador de Elecciones, el año 2013, la presidencia de UNIORE, que es la Unión Interamericana de Organismos Electorales, y que agrupa 24 organismos electorales, 31 órganos electorales, 24 países, perdón, y 31 órganos electorales de Canadá, ¿no es cierto?, al extremo sur de Chile. Veíamos precisamente el tema, y tocamos este tema, el tema de la democracia directa y el tema de lo que implicaba este tipo de votación de grupos, ¿no es cierto?, que estaban hoy día de alguna manera impedidos de ejercer el derecho, como son las personas enfermas, las personas que están en hospitales, las personas que están en algunos hogares de adultos mayores, las personas que están en faenas industriales o mineras
alejadas a miles de kilómetros, donde no llega el cartero en ese momento. Eso es lo que quiero decir. Entonces, pero que sí se les aplicaba algunos sistemas. Y en esa oportunidad en Perú, nos comentaban precisamente el riesgo que tenía la votación, esta votación cerrada o esta votación postal al interior, porque se había dado la situación, ¿no es cierto?, que en un momento determinado resultó elegido una de las personas que estaban presas, que estaban cumpliendo condena. Obviamente tenían los requisitos para inscribirse. Entonces, puede generarse una especie de guetos y una especie de grupos que en el evento del voto postal pueden de alguna forma alterar la voluntad libre que garantiza la Constitución respecto de la forma de emisión del voto personal, ¿no es cierto?, secreta, libre, formada, igualitaria. Por eso que valoramos esto, indicamos que si hubiésemos tenido iniciativa legal, no les quepa duda que habríamos presentado este proyecto hace bastantes años. Y porque lo hemos dicho así, con todos los tonos, que estamos de acuerdo en que hay que buscar esa fórmula, pero creemos que la mejor fórmula es a través del voto anticipado y con concurrencia y constitución de mesa en el local, en la medida que se modifique, que podamos hacer un padrón especial, que podamos garantizar la campaña al interior de los recintos penitenciarios, a lo menos haciendo llegar información a las personas, y además que resolvamos los temas del escrutinio público y todos los demás temas que tienen que ver con el sistema electoral. Yo termino diciendo que la Corte Suprema ha fallado en algún sentido algunos recursos de protección a favor de las personas que lo han interpuesto. Pero en el último proceso, mayoritariamente, la Corte Suprema también resolvió y rechazó esos recursos de protección precisamente fundados en estos argumentos que se dan, que se requiere un cambio de legislación. Aquí no hay un problema de coordinación, ¿no es cierto?, donde salgan 7.000 personas con grilletes, ¿no es cierto?, se analizó este tema con Gendarmería, que salgan y lleguen acá a los locales de votación donde está el resto de la población. Uno de los problemas que se planteaba, y lo planteaban, ¿no es cierto?, con mucha tranquilidad la propia Gendarmería, y bueno, ¿qué hacemos? ¿Vamos a entrar con la persona engrillada? ¿Va a entrar con encadenada? ¿Nosotros vamos a poder entrar con armas si las Fuerzas Armadas son los que tienen el control? Ese tipo de temas que pueden parecer domésticos, pero que deben ser resueltos. Entonces hoy día tenemos, yo diría, mayoría de fallos de la Corte Suprema que de alguna manera han reconocido, por lo menos en el último proceso fue así, que han reconocido que para esto se requiere un cambio de legislación. Apoyamos obviamente ese cambio de legislación, pero como lo hemos dicho todos, tratemos de hacerlo bien. Busquemos esa experiencia donde ahí precisamente presencialmente las personas con absoluta libertad pueden, ante los apoderados de las candidaturas y ante una mesa conformada por la autoridad electoral, pueden ejercer su derecho a sufragio con anticipación. Yo ayer también señalaba que hemos llegado a un compromiso con el presidente de la República esta vez, no con un ministro, pero el presidente de la República, de que se va a estudiar una modificación importante respecto del mecanismo de votación, como decía un poco el diputado Saldívar, el profesor intermedio, presidenta, se ha quedado en una sola fórmula, que es la presencial, y en determinados locales de votación. Nosotros estamos abiertos y dispuestos, y hemos estudiado, y propusimos, fue una propuesta nuestra, la del voto anticipado. Estamos dispuestos a ver el tema del voto postal, estamos absolutamente dispuestos a ver el voto a domicilio, pero cada uno de ellos ya tenemos experiencia por las misiones en las que hemos podido participar, porque conocemos en definitiva cómo se ha ido implementando este tipo de sistema. Cada uno de ellos debe tener un determinado mecanismo de aplicación. Uno, porque el voto postal exige ir a dejar el voto a una oficina de correo. Yo ayer lo decía,
la legislación española, y nos toca hacerlo porque mi padre es hijo español, nos llega el voto, primero hay que inscribirse, hacer algunos trámites, hoy día se hacen online, y obtenía la cédula, se vota, pero hay que ir a dejar esto en oficina de correo. Y el funcionario de correo es el que certifica que quien está enviando la carta certificada es precisamente el ciudadano que tiene el derecho a voto. Y Correo tiene experiencia en eso. Esto lo hemos conversado también con Correo. Entonces, ese mecanismo podría funcionar. Ese mecanismo podría funcionar también para los chilenos y chilenas que están en el exterior, que yo lo agregaría también en la lista de personas que hoy día, por las distancias que tienen que recorrer, porque solamente tenemos la posibilidad de abrir el consulado, que está en la capital normalmente de estos 66 países, nos serviría obviamente un sistema diferente. Pero no podemos confundirlo con el voto a domicilio. El voto a domicilio no puede ser, porque o es voto a domicilio o es voto postal. El voto a domicilio requiere la concurrencia, y con esto termino, de una mesa con los apoderados, con todos, cumpliendo todas las condiciones, etcétera, para que la persona de manera libre, secreta, pueda remitir. Y requiere además inscripción previa. Requiere inscripción previa, normalmente para mayores de 65 años con un 75% de discapacidad. Eso implicó que en Ecuador la primera vez votaran 43 personas, después votaran 900 personas, y esto son pilotos que se han ido aplicando y que nosotros hoy día podríamos, sin duda, y que yo estoy convencido, y lo planteo formalmente con nuestro director presente, que el servicio electoral se va a jugar por cumplir este compromiso que tenemos hoy día de parte del presidente de la República, de tener para los próximos procesos, a partir del 11 de abril, por la elección municipal y regional, y si gana la prueba en el próximo plebiscito de los convencionales de la Convención Mixta o la Convención Constitucional, vamos a tener otros mecanismos inclusivos. Ya avanzamos en el voto de los chilenos del exterior, pero la primera propuesta fue de Carlos Dupré en el año 1989 y recién la pudimos aplicar el año 2016. Esa fue la demora que tuvo en el proceso. Y un último tema. Me quedo en definitiva hasta aquí. No sé si Presidenta, nuestro director quiere, a pesar de que se le hizo una pregunta específica a él, yo por lo menos termino aquí con esas conclusiones. Estamos de acuerdo que hay una violación de derechos humanos, estamos de acuerdo en que es necesario legislar respecto a esto, estamos de acuerdo en que para cada caso hay soluciones diferentes y estamos disponibles para trabajar, si es necesario, como lo dijo el presidente de la Cámara, de domingo a lunes o de lunes a domingo para que esta legislación esté vigente para las próximas elecciones en Chile, donde además se renuevan todas las autoridades y además se suma por primera vez los gobernadores regionales. Muchas gracias, presidente. Ya llegó, parece que nuestra presidenta, ¿o no? Así es. La diputada Daniela Sicardini, gracias por conducir la reunión. Oiga, solo parece que Rodrigo Villegas estaba solicitando la palabrita. Muy bien. Vamos a dar la palabra a don Rodrigo Villegas. Muchas gracias, presidenta. Para atender la consulta en primer término de la diputada Parra, los fallos 87-743 del 2016, los fallos 87-748 del 2016, ambos interpuestos por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, señalan categóricamente por 4 contra 1 voto que es el CERVEL el que está facultado para determinar la instalación de local en un recinto penitenciario, que a Gendarmería de Chile le corresponde velar de manera activa para que se respete la condición de ciudadano de los privados de libertad. Se le dio una orden al servicio electoral de que adopte todas las medidas necesarias para posibilitar el derecho a voto de las personas que se encuentran privadas de libertad porque no lo tienen suspendido, y que Gendarmería tiene que colaborar entonces con las medidas de orden administrativo y la coordinación interinstitucional. Esa es la respuesta jurídica que quiero darle a la diputada Parra.
pero también me parece importante traer otro elemento acá. Si yo escuchara esta citación como un ciudadano no instruido en términos jurídicos, me daría mucha impotencia. Pero como soy un activista, no me puede dar impotencia. Me tiene que dar impulso para seguir empujando este tema, porque de las palabras del presidente del CERVEL, pareciera que no quiere que los privados de libertad voten. Pareciera que no, en sus palabras se entiende que comprende claramente la violación de derechos humanos que se está dando, pero pareciera que no existe la voluntad del Consejo Directivo y que no la ha habido en todos estos años para que haya votación de los privados de libertad. Esto es algo que la Corte Suprema ha dado como un fallo categórico, explícito. Es la máxima judicatura y nosotros en verdad tenemos complicaciones, no sabemos entonces a quién se recurre en estos casos, porque no basta que lo diga el Pacto San José, no basta que lo diga el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, no basta que lo diga la Corte Suprema 4-1, parece que no hay forma en la cual el servicio electoral tome nota de que tiene que asegurar el derecho a las personas privadas de libertad. Entonces es muy decepcionante, porque las autoridades del Estado han sido escogidas y la función pública tiene que ver con el aseguramiento de los derechos constitucionales de las personas. Esa es su primera labor. Y nosotros no entendemos que esta labor se está cumpliendo. Y aquí no quiero levantar un tema ideológico. Me parece que todos los sectores políticos de nuestro país deberían estar comprometidos con los derechos humanos. Y lo quiero decir desde el corazón. Me parece que aquí no pueden haber barreras ideológicas, porque lo que tenemos es un universo de, me había equivocado en la cifra, cerca de 14.000 personas privadas de libertad que teniendo su derecho a voto, el mismo señor García lo dijo en una carta al diario, son gente que aparece en los padrones electorales, que están en una mesa de receptora de sufragio. El problema es que están en un recinto penal. El problema es que están acusados de algún delito. Y el día de mañana pueden no estarlo. El día de mañana su causa puede archivarse. Y van a haber perdido la ocasión, por ejemplo, de haber votado en el plebiscito constitucional más histórico que ha tenido este país. Entonces, eso es lo que a nosotros nos da cierto, algún grado de conflicto, nos da algún grado de problema. Yo hago clases de ciudadanía y derechos humanos en las cárceles en Chile, en la región metropolitana específicamente, y he escuchado a muchos internos decirme que les da pena que el medio libre, la ciudadanía, les niegue sus derechos de voto. Los he escuchado yo, a mí no me lo cuentan. Entonces, yo creo que es relevante instar a la comisión a que se avance fuertemente en un proyecto unificado, sea el boletín de la diputada Parra por voto postal, sea el boletín del diputado Saldívar. Lo que necesita la ciudadanía privada de libertad es que se le reconozca sus derechos. Eso es lo que estamos pidiendo, que el derecho que la Constitución le consagra se pueda ejecutar. Eso es todo lo que estamos pidiendo y parece no ser tanto. Muy bien, Rodrigo, gracias. Yo quiero ser súper claro, este proyecto es transversal, nosotros hemos puesto en tabla el día de ayer este proyecto, hoy día hemos dado muestras que nos interesa avanzar en este proyecto, y don Patricio Santamaría también lo ha manifestado, y vamos a buscar todas las formas para perfeccionar la democracia. Tenemos otros proyectos y todos los que están en tabla están para eso, así que Rodrigo, estamos de acuerdo, el diputado Saldívar también presentó un proyecto en esta línea, entendemos, ¿cierto?, un poco la impotencia que se da, nos gustaría avanzar con mayor celeridad, pero aquí hay temas que tienen que ver con recursos, con voluntad política, y eso al menos hoy día, en los tiempos que estamos en la oportunidad, no ha estado. Vamos a seguir insistiendo esta semana, yo tengo el compromiso, si hay voluntad de sacar este proyecto adelante esta semana para dar una señal política, estoy disponible, así lo hemos conversado con la diputada Andrea Parra, y ya agradecer la presencia, ¿cierto?, de don Patricio Santamaría. Gracias, don Patricio. Gracias a don Raúl García de CERVEL y, por cierto, también a Rodrigo Villegas. Esperamos dar una muestra de lo que ya manifesté durante esta semana, más tardar el lunes. Me gustaría proponer un par de invitados, como lo dije el día de ayer también, que lo ha propuesto la diputada Andrea Parra, que tenía que ver con el sindicato de correos y algunas personas de Correos de Chile. Y, por cierto, también a don Claudio Fuentes, que nos ha sugerido, lo vamos a ver con la Secretaría. Son 2 invitados y ya podríamos estar con la condición al menos de votar en general este proyecto. ¿Les parece? Muy bien, se toma el acuerdo.
muchas gracias a todos los invitados en este segundo tema, que lo pasamos, ¿cierto?, en primer tema, esperando que llegara el ministro para seguir la votación, en particular del proyecto en tabla. Muchas gracias en nombre de los diputados y diputadas de la comisión. Muy bien, vamos a seguir en el punto correspondiente de la tabla. Tenemos un proyecto que también está en el punto 3, si me permiten un paréntesis, ya, y que tiene que ver el proyecto de las ferias libres. Ya, y yo voy a retomar el tema en la próxima reunión. No hemos tenido la diputada, ¿cierto?, Girardi, que quería ella exponer, así que me voy a poner en contacto con ella para que pueda exponer ese proyecto, y a ver si esta semana, a más tardar el lunes, lo ponemos en tablas, y un proyecto bien breve, pero me gustaría ponernos de acuerdo con los patrocinantes. Entonces, ya sin más temas en tabla, vamos a dar inicio y bienvenida, ¿cierto?, al ministro, don Cristian Monkeberg, que nos acompaña. Y en el proyecto que tenemos, ¿cierto?, de tramitación, en particular del proyecto de ley de origen en primer trámite constitucional, que perfecciona la legislación electoral vigente y fortalece la democracia, boletín 13.305. Para ello contamos ya con el ministro secretario general de la presidencia, su equipo, ¿cierto?, y el presidente del Consejo Directivo de CERVEL, y también, ¿cierto?, él está invitado, pero si quiere participar, el director, ¿cierto?, García, también bienvenido. Muy bien. Señor ministro. Presidenta. Perdón, Presidenta. Sí, don Patricio. Sí, no, solamente con su anuencia, digamos, pidiendo excusas al ministro, nosotros vamos a hacer llegar los fallos de la Corte Suprema, donde mayoritariamente se ha establecido, ¿no es cierto?, y se han rechazado estos recursos de protección por los argumentos que yo he dado respecto del tema, de manera que se pueda resolver lo más informadamente por parte de los señores y las señoras diputadas. Solamente eso lo vamos a hacer llegar a la Secretaría. Son mucho más que 2 fallos. Hay una cantidad, por lo menos 7 en el último proceso, proceso eleccionario. Muchas gracias, Presidenta. Muy bien. La Secretaría los va a mandar a los diputados y diputadas para compartir con quien se estime. Muy bien, señor ministro, señor secretario, si nos puede actualizar en qué cierto artículo quedamos, ¿cierto?, al secretario, y para darle la palabra al ministro que pueda introducir, ¿cierto?, la discusión que vamos en el proyecto de ley. Quedamos en la página 8 del comparado, en la indicación, una indicación que había presentado la diputada Parra, que la retiraron y la iban a reformular respecto del padrón electoral referido a los detenidos desaparecidos. Muy bien. 31 bis, ¿cierto? 31 bis, exacto. 31 bis. Ya, muy bien. En esta materia ofrezco la palabra. Si no hay propuesta hoy día, podemos pasar a otro artículo, así que ofrezco la palabra en esta. Si no tenemos propuesta, podemos trabajarla y traerla a la próxima reunión. ¿No tenemos propuesta sobre la mesa, secretario? No nos han llegado indicaciones Ya. al respecto. ¿Les parece, señor ejecutivo? ¿O tienen algo que opinar? Es que habíamos acordado que iba a llegar una propuesta y no le ha llegado. Pero, señor Máximo, si la comisión lo tiene bien, le vamos a ofrecer la palabra a don Máximo. Lo que pasa, Presidenta, es que, muchas gracias por su intermedio al resto de la comisión, aquí hay que distinguir 2 temas. Uno, el artículo 31 bis, que es parte del corazón de este proyecto, que es la depuración del padrón, donde el Ejecutivo, en conjunto con el CERVEL, nosotros trabajamos una fórmula que es la que está descrita ahí, y que nosotros la alcanzamos a leer la vez pasada. Y claro, hay una indicación de los señores parlamentarios, los cuales el Ejecutivo, en principio, miramos el debate con atención. Si esa indicación que decía relación con los miembros del informe RETIC,
cómo será el tratamiento, pero nosotros sí nos gustaría, sin perjuicio de esa indicación parlamentaria, sí nos gustaría poder exponer y votar el artículo 31 bis, que es parte de lo que queremos proponer como depuración del padrón. No sé si usted prefiere dejar todo pendiente o votar. Nosotros preferimos votar y que la indicación llegue cuando tenga que llegar. Puede ser un transitorio. Presidenta. Sí. Señor secretario. Lo que pasa es que si votamos el artículo 31 bis, después habría que reabrir debate. Si es que se presenta una indicación posteriormente referida al artículo 31 bis. Mi opinión es, yo dejaría pendiente el artículo 31 bis, esperando que llegue la indicación. Muy bien. Tengo la diputada Andrea Parra, tiene la palabra. Lo que pasa es que, presidente, nosotros creo que de manera informal, por supuesto, sin duda, enviamos la nueva redacción de la indicación al WhatsApp. Entonces, algo nos pasó que se nos olvidó formalizarla, pero la indicación está, la estoy tratando de buscar, así Sí, yo que la si tengo. me queda un ratito más la pillo. Sí, la tengo acá, mire. ¿La tiene? Sí, la tengo aquí. Dice, si les voy a leerla para que el Ejecutivo también pueda retomar la indicación que se dio ese día en la última sesión. Dice, el Servicio Electoral deberá velar porque las personas víctimas de desaparición forzada, o detenidas desaparecidas individualizadas en el informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, en el informe de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación y en el informe de la Comisión Asesora para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura, que figuren como inscritos en el registro electoral, figuren en los padrones electorales que se determinen para cada elección o plebiscito con la calidad de personas ausentes por desaparición forzada. Esa era la reformulación. Así es. Entonces lo que vamos a hacer es que la vamos a ingresar, yo ya la leí, ¿cierto? Y ofrezco la palabra en la materia. ¿Qué dice el Ejecutivo? Presidente, la verdad es que nosotros, nosotros entendemos cuál es el espíritu de una indicación como esta, lo escuchamos a las personas que intervinieron la semana pasada. Claramente la lógica de poder disponer un padrón no abultado es justamente para que, básicamente tiene varios objetivos, evitar fraude, que en el fondo evitar costos para el Estado que en general puedan significar, digamos, imprimir libros con personas que ya no están. Entonces, para nosotros lo ideal es que el padrón quede depurado de cualquier persona que no cumpla los requisitos de este registro no pueda llegar a votar. Ahora, si por una razón política la comisión estima que hay un segmento de personas que por razones políticas atendibles puedan quedar en el padrón, nosotros no tenemos mucha posición al respecto. Nos gustaría que el padrón quedara lo más limpio posible. Y en ese sentido, mientras se cumplan las condiciones de la indicación propuesta por el 31 bis, si es que los señores parlamentarios estiman que por razones políticas vale la pena hacer este reconocimiento, nosotros no nos vamos a oponer, digamos, pero lo ideal es evidentemente que el padrón, que tiene un fin específico, que es determinar quiénes son las personas con derecho a sufragio, sean las personas con derecho a sufragio, digamos, que efectivamente puedan llegar a votar. Creemos que los homenajes, que por legítimos que sean, puedan hacerse, digamos, a estas personas. No sabemos si es en el padrón electoral donde precisamente es el lugar. Pero mire, si a la comisión le parece bien mantener el 31 bis y agregarle este inciso final, resorte de los miembros de la comisión, poder dar la aprobación. A nosotros nos interesa exponer muy bien cuáles son las características de nuestra propuesta el 31 bis y ojalá que eso que fue trabajado con el CERVEL no se alterara. Muy bien. Yo creo que en la sesión pasada coincidimos en que
podíamos agregar esto y que había voluntad de parte del Ejecutivo y el CERVEL también se había manifestado. No sé si el CERVEL quiere opinar y si no, votaríamos en estas condiciones el 31 bis más la indicación que hemos señalado. ¿Les parece? Muy bien. Se vota en esas condiciones entonces. Presidenta, yo ¿Sí? le digo que formalmente la indicación hay que materializarla por escrito. Las indicaciones deben presentarse por escrito. Sí. ¿Algún diputado? Ayúdeme usted, ayúdeme usted aquí, que alguien me pueda imprimir de aquí, que alguien venga y nosotros la podemos sacar con más rapidez, señor secretario, ¿ya? Pídale a alguien que nos ayude. Ya, bueno, ahí están escuchando, Marcela está escuchando y que hagan gestiones. Pues yo se los puedo mandar a ella, ¿ya? A la Marcela, exacto, perfecto. Para tener constancia después de la indicación. Sí, por cierto, la vamos a firmar. Por escrito. Ponemos en votación entonces el artículo 31 bis. Más la indicación que usted leyó recientemente. Muy bien. En votación. Diputado Berger. En contra. Diputado. Estamos en votación. Yo le pido al Ejecutivo que si da una venia, mantengamos porque estamos en votación ya. Estamos en votación, por favor. Diputada Sicardini. A favor. Diputada Hernando. A favor. Diputado Lonton. Diputado Lonton. ¿No está el diputado Lonton? Sí. Artículo 31 más la indicación en materia de derecho. Diputado Lonton. ¿Cuál sería su votación? Votación y voto al final. Ya, voto al final. Diputada Luc. Me abstengo. Diputado Molina. Diputado señor Molina. No está. No es. Diputado Morales. Diputado Morales. Estamos con problemas aquí. Pero voto a favor. No sé si me escuchó. Diputado Morales, ¿a favor? Sí. ¿Me escuchó? Diputada Parra. A favor, señor secretario. Diputada Pérez Doña Catalina. A favor. Diputado Saldívar. A favor, señor secretario. Diputado Terisotti. Me abstengo, señor secretario. Diputado Velázquez. Diputado Velázquez. Diputado Longton. A favor, presidente. Presidente, secretario. Futuro presidente. Diputada Pérez, doña Joana. A favor. Aprobada el artículo con la indicación. 8 a favor, 1 en contra y 2 abstenciones. Proclame el acuerdo, presidenta, por favor. Aprobado. Se aprueba la indicación 31 bis. Con la indicación. O sea, el artículo 31 bis con la indicación. Muy bien. Ya. Ahora, déjeme. Ahora vamos al artículo 33, que tiene una indicación del Ejecutivo. No sé qué le parece si le damos lectura, que Carolina le da lectura o a la indicación o al artículo. Sí, muy bien. ¿Al artículo o a la indicación? ¿Caro? Sí, presidenta. Sí, al artículo, por favor. Ya, perfecto. El artículo 33 dice así. Para cada uno de los padrones electorales, el Servicio Electoral determinará un padrón electoral con carácter de auditado 90 días antes de una elección o plebiscito. Estos corresponderán a los padrones electorales con carácter de provisorio, después de ser auditado por las empresas de auditoría a las que se refiere el título segundo y que haya sido modificado solo como consecuencia de las correcciones sugeridas por las empresas de auditoría en sus informes, si las hubiere, y que conforme lo señalado en el artículo 44, sean aceptadas por el Servicio Electoral.
Los padrones electorales con carácter de auditado podrán ser objeto de reclamación de conformidad a lo establecido en la presente ley. Junto con cada padrón y dentro del mismo plazo, el Servicio Electoral elaborará 2 nóminas auditadas de inhabilitados, modificando las anteriores en base a las correcciones sugeridas por las empresas de auditoría que haya aceptado, si las hubiere. Los padrones electorales con carácter de auditado y las nóminas auditadas de inhabilitados deberán ser publicados por el Servicio Electoral en su sitio web con 90 días de antelación a la fecha que deba verificarse una elección o plebiscito. Serán aplicables a los padrones y nóminas antes mencionados las disposiciones contenidas en los incisos 3º, 5º y 6º del artículo anterior. Y la indicación del Ejecutivo es para agregar a continuación del punto final, que pasa a ser punto seguido, la siguiente frase. Con todo, la publicación a que se refiere el inciso anterior no contendrá la información relativa al número de rol único nacional, sexo ni domicilio electoral de los electores. Eso es, Presidenta. Bien, si el Ejecutivo nos pudiera señalar la justificación a esto. Presidenta, por su intermedio, esto lo vimos la clase pasada, la sesión pasada. Recordemos que existen 3 padrones, ¿no? El padrón provisorio, el padrón auditado, el padrón definitivo. El contenido del padrón electoral que dice que el padrón electoral tiene que contener el nombre, la dirección, el domicilio, el sexo, el RUT del elector, ese padrón electoral, hay algunos aspectos de ese padrón que se tienen que publicar en la página web. Por lo tanto, la indicación que está en el artículo 33, la indicación que está en el artículo 34 y la indicación que está en el artículo 35, lo que hacen es que cada vez que el servicio electoral tenga que publicar en la página web el padrón provisorio, el padrón auditado y el padrón definitivo, saque de esa publicación aquellas informaciones relativas al número del RUT, el sexo y el domicilio de los electores. ¿Por aquí? Para cuidar, y esto fue lo que discutimos la vez pasada, los datos personales de las personas. Entonces, lo que la semana pasada quisimos proponer como Ejecutivo, respetuosamente, Presidenta, es que la indicación 6, o sea, la indicación al artículo 33, que es la indicación 6, la indicación al artículo 38, que es la indicación 7, y la indicación del artículo 35, que es la indicación 8, pudiésemos votarla en paquete porque se refieren a lo mismo, es decir, cada vez que el CERVEL publica un padrón al público, ese padrón, distinto al que se le entrega a los partidos políticos y distinto al que cualquier persona puede pedir, no contenga datos sensibles. Y en ese sentido queremos pedir que ojalá se puedan votar porque la misma indicación, las tres indicaciones en paquete. Gracias, Presidente. Muy bien. Si el CERVEL tiene alguna postura, alguna sugerencia, ¿no? Presidenta, sí, si no entendí mal, la idea entonces es que la publicación tanto del padrón auditado como del padrón definitivo no se consideren estas 3 menciones que son datos, incluso datos sensibles y datos personales que están protegidos por la ley de protección de datos personales y quedarían protegidos ahora. Pero los partidos políticos seguirían recibiendo el padrón completo con todos los datos, incluidos los que hoy día se elimina de publicación en la página web. ¿Es así? Sí. Y se establece la posibilidad, ¿no es cierto?, que hoy día existe, que cualquier persona independiente, cualquier persona pueda solicitar copia de ese padrón también con estos datos. Para decir, lo que habría aquí es de una transparencia activa, pasaríamos a una transparencia pasiva, para los efectos de no dejar en desigualdad o en una situación distinta a los partidos políticos respecto de los independientes o las demás personas. Eso queda así lo entendemos nosotros. Es decir, las personas, incluso podríamos establecer un sistema donde den fundamento de por qué se está solicitando el padrón. Lo que no nos parece es dejar establecido aquí un padrón que va a los partidos políticos que sea distinto a un padrón al que tenga acceso, por ejemplo, personas independientes. Sobre todo por
disposición constitucional que establece el mismo trato, digamos, para... La ley. Bueno. Muy bien, gracias, don Patricio. El Ejecutivo, sí, la diputada Andrea Parra tiene la palabra. No, Presidenta, Carolina de la Secretaría, si me permite recordar también un compromiso que yo establecí en la sesión pasada respecto del inciso quinto del artículo 32. También había quedado ahí de formularse alguna indicación para que los particulares, cuando pagaran por la reproducción del padrón, ellos tampoco tuvieran acceso a estos datos que se está tratando de eliminar. Eso. Presidenta. A don Máximo, tiene la palabra. Hay tres situaciones distintas. El padrón electoral... No se escucha. Presidenta, no se escucha. No le escuchamos al Ejecutivo. Ahí sí. Ahí está. ¿Ahí le escuchan? Sí, ahí sí. Sí. Hay tres situaciones distintas. Una es la situación que es el padrón completo que se le hace llegar a los partidos políticos, ¿ya? Es evidente que el padrón electoral que se le hace llegar a los partidos políticos tiene un sentido. Estos son padrones que se publican en la página web del CERVEL, y eso es lo complicado, eso es lo que nosotros queremos resguardar, que cuando el CERVEL tenga que publicar por instrucción de la ley el padrón provisorio, el padrón definitivo y el padrón auditado, donde uno puede ver si efectivamente uno puede reclamar que está fuera, debiera estar dentro del padrón, o en fin, toda la dinámica de las reclamaciones, esos padrones no tengan información sensible. Lo que propone el director del CERVEL es un problema distinto, que lo podemos también abordar en este proyecto de ley, que es decir, bueno, efectivamente hoy día cada persona por transparencia podrá pedir todo el padrón, y ese padrón, digamos, se entrega completo, y por eso que efectivamente podríamos trabajar y nos comprometimos, y bueno, lo tenemos pendiente, lo podríamos dejar pendiente porque no es parte del proyecto de ley, que en el artículo 32 buscar junto con el CERVEL algún mecanismo para impedir de que cuando una persona natural pide el padrón, bueno, no venga con todos los datos o busquemos una fórmula de que la petición sea fundada. Pero estas tres normas lo que buscan es resguardar la identidad de las personas ante los padrones que se tienen que publicar por orden de la ley. Entonces, podemos complementarlo y podemos tener propuestas para poder abordar los otros temas. Yo creo que los partidos políticos tengan el padrón completo es lo más sensato que hay. Pero claro, el padrón provisorio que se publica en la página web no tiene ningún sentido que tenga toda la información que son datos sensibles. Entonces, estos tres artículos lo que buscan es abordar los padrones que se publican por orden de la ley. Entonces, nosotros queremos pedir que esto lo votemos a favor y nosotros podemos hacernos cargo, junto con Álvaro, con don Patricio, de buscar alguna fórmula del artículo 32 que el proyecto no lo toca, pero esto busca resguardar la identidad de las personas en los padrones que se publican, y eso creemos que es importante avanzar. Muy bien, voy a hacer una pregunta específica. ¿Qué datos contendría lo que usted señala en el artículo 33? ¿Qué datos contendría lo que usted señala en el artículo 33? No, pues ahí se sacan del padrón. Lo que contendría si aprobamos en estas condiciones que el Ejecutivo nos pide, que son lo que obliga a la ley publicar. ¿Qué datos lleva? Claro, habría que mirar el Pero artículo 30. Que conteste para la historia de la ley. Artículo 32. Aquí me están ayudando desde la conexión por Zoom. Agradezco a Constanza Neto, que está conectada desde las Express. Es nombre, apellido, circunscripción electoral, comuna, provincia, región. Hoy, con la norma, sin dirección. Con la norma actual, y por eso lo estamos eliminando, se le agrega eso: root, dirección, domicilio y sexo. Ya, esos datos se eliminan ahora. Claro, de las publicaciones que se entendemos, del 33. Y el Ejecutivo la sesión pasada acordó complementar el 32, que estaría pendiente, y existe la voluntad de hacerlo en conjunto con el CERVEL para no tener problemas, ¿cierto?, de igualdad de acceso en materia de información y también, ¿cierto?, los datos que son más sensibles, coordinar aquello. Diputado Longton, gracias, don Máximo. Me quedó una duda con lo señalado por Patricio y por Max en relación al padrón que se le entrega a los partidos políticos. Porque por lo que entiendo, los partidos políticos
aprobando estas normas, sería lo único que se le entregaría el padrón completo, es decir, con... No está en el 33, ya está bien, olvidémonos de la ley. A los partidos políticos se les entrega el padrón completo, con domicilio, RUT, todo. Me quedo luego con lo que dijo Patricio, porque ¿por qué a los partidos políticos se le entrega con ese nivel de detalle y a un ciudadano común y corriente no, o no se publica? ¿Cuál es la gran diferencia? ¿Por qué para el partido político es más relevante o se hace una diferenciación? Porque si hay una diferenciación tiene que ser fundada y atender a una razón en particular que en definitiva lo haga válido. Entonces, mi duda es la siguiente: si el partido político recibe estos padrones completos, no cuesta nada que los puedan distribuir o entregar libremente. Entonces, los partidos políticos, mi duda es la siguiente: ¿cuál es la razón distinta al resto para tener el detalle? Y por otro lado, existe la posibilidad, no sé si no hubiera una razón en particular, de que los partidos políticos también fundadamente pidan requisitos distintos a el nombre del elector, considerando, no sé, algún tipo de fraude o algún tipo de delito que puedan estimar que pudieron detectar y que en definitiva necesitan también esos antecedentes que son datos personales. Eso. Muy bien, vamos a reunir junto a otra pregunta el diputado Celso Morales para que el Ejecutivo pueda preparar respuesta. No, más que una pregunta, solamente entender que la pregunta que está haciendo el diputado Lonto no tiene que ver con el artículo 33 que vamos a votar, es una inquietud que nace de la discusión que se está realizando. Entonces, pero señalarle al diputado Lonto que en la sesión pasada se dio esa discusión, diputado, y se quedó que en el artículo 32 se pudiera establecer que tanto los partidos políticos como una persona independiente o otra persona quisiera solicitar toda esta información sea en las mismas condiciones de los partidos políticos. Y eso el Ejecutivo se comprometió con el CERVEL, tratar de buscar la fórmula y traer una propuesta. Don Máximo. Sí, presidente. Lo que pasa es que, a ver, hoy día todo el padrón es público, ¿ya? Entonces nosotros estamos tratando de ver en qué ámbitos el padrón debiera ocultar cierta información. Entonces el criterio del Ejecutivo es que los padrones, lo digo de nuevo, yo sé que es redundante, pero los padrones que el CERVEL está obligado a publicar en la página web no contengan información sensible. Ahora, ¿qué es lo que dice el artículo 32, inciso quinto? Dice: los padrones electorales y las nóminas provisorias de inhabilitados son públicos. Solo en lo que se refiere a los datos señalados en el inciso tercero, que contiene toda la información, debiendo los requirentes pagar únicamente los costos directos de reproducción. Los partidos políticos recibirán del servicio electoral, dentro de los 5 días siguientes, su emisión en forma gratuita, copia de ellos en medios magnéticos o digitales, no encriptados o procesables por software de general aplicación. Lo mismo se aplicará para los candidatos independientes respecto a las circunscripciones electorales donde participen. ¿Por qué tiene sentido distinguir, a juicio nuestro, esto es una materia absolutamente discutible, no es de principio, pero por qué tiene sentido, a juicio del Ejecutivo, hacer la distinción respecto de que los partidos políticos tengan el padrón completo y la ciudadanía que lo requiera también, por un motivo de fiscalización? Porque también se le entrega esto a los candidatos independientes. Entonces, ¿qué pasa si yo soy un candidato, pido el padrón electoral de mi circunscripción y me doy cuenta que hay 100 personas domiciliadas en moneda sin número? Parece una moneda sin número. Eso es arrastre. Entonces, tiene un sentido, claro. Si yo quiero saber dónde voto, o si yo quiero saber, en definitiva, o si yo quiero ver, digamos, el padrón electoral, claro, yo no tengo por qué saber dónde vive la otra gente, pero si yo soy partido político, candidato incumbente, acá hay una medida de fiscalización para saber, por lo menos evitar, digamos, si, estoy pensando en la oficina mía, digamos, moneda 1160, hay 50 personas inscritas. Bueno, eso es sospechoso, eso evidentemente puede abrir un proceso administrativo, se podrá perseguir. Entonces, claro, que los partidos políticos tengan el padrón completo y que cualquier persona también, eso sí lo podríamos precisar, buscar un mecanismo de filtro, tiene un sentido de fiscalización. Y por eso creemos que vale la pena hacer esta distinción. Gracias, presidente.
Muy bien. Entonces, ¿les parece que votemos este artículo? Creo que ya ha quedado claro y queda pendiente el 32, donde vamos a consignar junto al CERVEL algo que deje conforme a la comisión y al Ejecutivo. CERVEL también. Presidenta, le pediría que me precisen las indicaciones que vamos a votar junto con la que está en el artículo 33, por Muy favor. bien, secretario, yo se lo voy a precisar. 34, el artículo 34. Sí. A ver, vamos en lo que es la votación. Usted quiere el 33, 34 y 35 es lo mismo. Votaríamos todos juntos. Sí, esperemos un segundito, porque la secretaria nos leyó solo esta primera, el 33, el 34, el servicio electoral determinará los padrones, ¿cierto?, electorales, y el Ejecutivo ha ingresado, ¿cierto? La Secretaría señala que sería inadmisible por exceder las ideas matrices del Ejecutivo. No, pero ustedes acordaron. Nosotros quedamos que esto iba a ser amplio, que está zanjado el tema, eso está zanjado. Sí. Muy bien. Con todas las publicaciones que se refieren al inciso anterior, no contendrá la información relativa al número del rol único nacional, sexo ni domicilio electoral de los electores. Ya, hasta el 35, ¿verdad? Votamos 33, 34 y 35 con sus indicaciones respectivas, sí, en una sola votación. Así es. 34 y 35 con indicaciones pertinentes. 33, 34 y 35. Ya, ¿estamos claros en eso? Esa va a ser la votación. Sí, secretario, estamos ok. Ya, sí. Presidenta, le pediría que pidiera prórroga porque para el término horario de la sesión. Muy bien. Vamos a dar prórroga 20 minutos para que aprovechemos al ministro que nos ha venido a acompañar a la sesión. Prórroga por 20 minutos, ya. Perfecto. Ya, muy bien. En votación el artículo 33, 34 y 35 con las indicaciones respectivas. Diputado Berger. A favor. Diputada Sicardini. A favor. Diputada Hernando. A favor. Diputado Lonton. Diputada Luc. A favor. Diputado Molina. A favor. Diputado Morales. A favor, señor secretario. Diputada Parra. A favor. Diputada Pérez Doña Catalina. A favor. ¿A favor? A favor, sí. Diputado Saldívar. A favor, señor secretario. Diputado Trisotti. A favor, secretario, gracias. Diputado Velázquez, don Pedro. Diputada Pérez, doña Joana, señora presidenta. A favor. Aprobar los artículos con la indicación respectiva por 12 votos a favor. Aprueban. Por unanimidad. Proclame la votación. Ya. Estamos, señor secretario, sigamos. 35. Seguimos. 35 sería el artículo 43. Carito. Sí, ¿le doy lectura? ¿Le da lectura? Artículo 43. Determinados los padrones electorales con carácter de provisorios y las nóminas provisorias de inhabilitados conforme al artículo 32 de esta ley, las empresas de auditoría procederán a su revisión, que tendrá por objeto entregar una opinión respecto de si ellos cumplen con lo dispuesto en la ley. Terminada la revisión, elaborarán un informe que deberá ser emitido 80 días antes de la elección o plebiscito y que contendrá al menos un detalle de los errores encontrados con indicación de una sugerencia respecto de cómo pueden ser subsanados y los demás comentarios u observaciones que los auditores estimen procedentes. Aquí hay una indicación del Ejecutivo para reemplazar el vocablo 80 por 100. Eso es todo, presidente. Muy bien, todo Máximo. Sí, presidenta. Lo que pasa es que la empresa auditora, en este caso que audita el padrón, tiene 80 días y el CERVEL tiene 90 días para publicar el padrón electoral definitivo. Entonces, nos parece que... Mi amor, estoy ocupando la empresa. Cuidado con el audio, por favor. El CERVEL queda con un plazo muy justo para poder
revisar lo que hizo la empresa con el padrón auditado. Entonces nosotros preferimos que la empresa tenga más tiempo y preferimos dejar el guarismo 100, es decir, con 100 días para que calce con lo del CERVEL, y es mucho más fácil, bueno, eso. Muy bien. ¿Estamos entonces? Ya, votamos entonces. Muy bien. ¿Alguien se opone? ¿Alguien está en contra? Perdón, ¿se abstiene? Se aprueba por unanimidad, ¿les parece? ¿Por igual votación? ¿Por igual votación? Sí, por igual votación, los que estamos. Ya, por 12 votos a favor. 49, secretario. Artículo 49. Carito, por favor. Artículo 49. Dentro de los 10 días siguientes a los padrones electorales con carácter de auditados señalados en el artículo 33, cualquier persona natural, partido político o candidato independiente podrá pedir al Tribunal Electoral Regional correspondiente el domicilio electoral del impugnado la exclusión de quien figure en el padrón electoral respectivo en contravención a la ley. Tratándose de personas naturales que se encuentren en el extranjero, podrán hacer la petición en el sitio web del Tribunal Electoral Regional de turno de la región metropolitana o en cualquier consulado chileno en el extranjero, el que tendrá la obligación de ingresarla en el sitio web antes mencionado. No procederá a solicitar la exclusión del padrón electoral respecto de un candidato cuya aceptación de candidatura se encuentre ejecutoriada. El tribunal citará dentro de 5 días al reclamante y a la persona o personas cuya exclusión se pide, las que no estarán obligadas a asistir, pudiendo concurrir con todos sus medios de prueba. Para este efecto, el reclamante deberá notificar personalmente o por cédula a la persona o personas reclamadas en el domicilio señalado en el padrón. Si la persona reclamada o alguna de ellas hubiesen cambiado de domicilio, se le notificará por medio de un aviso que se publicará a costa del recurrente en un diario de los de mayor circulación en la localidad a que corresponda dicho domicilio. Y el numeral 10 del proyecto lo que propone es reemplazar la frase que está subrayada en la columna de la izquierda por la siguiente. Para efectos de la notificación, el tribunal podrá oficiar al servicio electoral a fin de que proporcione el domicilio de la persona o personas cuya exclusión se pide. En cualquier caso, el reclamante deberá notificar personalmente o por cédula a la persona o personas respecto de las cuales se interpone la reclamación. Eso, Presidenta, eso es todo. Muy bien. Gracias. Ofrezco la palabra. Señor Ejecutivo, que tiene la indicación. Sí, Presidente, esto es muy sencillo. La verdad es que en proceso, cuando hay un proceso de reclamación, por distintas circunstancias, cuando alguien no tenga que estar en el padrón o por poder estar en el padrón extranjero, estando en Chile, etcétera, 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 se establece un procedimiento de reclamación y, como bien dice lo que está subrayado, el reclamante deberá notificar, el reclamante es el que debe notificar personalmente o por cédula a la persona o personas reclamadas en el domicilio señalado en el padrón. Entonces, lo que nosotros estamos dándole es una herramienta al CERVEL, que es algo que cuando hubo estas mesas de trabajo, el CERVEL estuvo de acuerdo en poder tener esta herramienta para que sea, para que el tribunal pueda oficiar al servicio electoral a fin de que el servicio proporcione el domicilio de la persona que sea sujeto de la reclamación, porque muchas veces el reclamante puede no saber cuál es el domicilio actual, digamos, para esa reclamación. Entonces es una cuestión absolutamente sencilla y es una herramienta al CERVEL para poder ser más rápido más expedito este trámite de reclamación y de notificación. Nada más. Muy bien. Si no hay palabras inscritas, someto a votación. También el CERVEL puede pedir la palabra. Yo voy a proceder porque llevamos este proyecto en muchas semanas y queremos también avanzar. Así que si hay alguien que esté en contra, que se abstenga, se aprueba por unanimidad. Ya, perfecto. Tendríamos que ir al artículo 51, Presidenta. Muy bien, página 21. Carito. Sí, un segundo. Perdona. Sí, artículo 51.
Las circunscripciones electorales son la unidad territorial electoral básica formada por todo o parte del territorio comunal en el caso de las circunscripciones en el territorio nacional, o por todo o parte del territorio de un país o países en el caso de circunscripciones en el extranjero. En cada circunscripción electoral se determinarán mesas receptoras de sufragios que deberán funcionar en el territorio jurisdiccional de la circunscripción. El servicio electoral, por resolución fundada, podrá crear circunscripciones electorales cuando lo hagan aconsejables circunstancias tales como la cantidad de población, las dificultades de comunicación con la sede comunal o consular, las distancias excesivas o la existencia de diversos centros poblados de importancia. La resolución determinará el territorio jurisdiccional de las nuevas circunscripciones y se publicará dentro de 5º día en el Diario Oficial y además, en el caso de circunscripciones en el territorio nacional, en un periódico de la localidad respectiva y si allí no lo hubiere, en el correspondiente de la capital provincial o regional. Sin perjuicio de lo anterior, podrán difundirse avisos por otros medios de comunicación social cuando las circunstancias lo requieran o en el caso de circunscripciones en el extranjero. El proyecto propone reemplazar ese inciso que acabo de leer, que está subrayado en la columna izquierda, por lo siguiente. La resolución determinará el territorio jurisdiccional de las nuevas circunscripciones y se publicará dentro de 5º día en el sitio electrónico del Servicio Electoral. Sin perjuicio de lo anterior, podrán difundirse avisos por otros medios de comunicación social cuando las circunstancias lo requieran o en el caso de circunscripciones en el extranjero. Eso es todo, Presidenta. Carolina, muchas gracias. Ofrezco la palabra. Sí, Presidenta, todo muy sencillo. También es parte de lo de la modernización. Acá, hoy día nosotros tenemos que, hay que hacer publicaciones en el Diario Oficial, en el cual el CERVEL, el Estado, incurre en costos, es parte de la transformación digital del Estado. Creemos que si hay una resolución que determina el territorio jurisdiccional de las nuevas circunscripciones, todo eso puede estar publicado en el sitio web del CERVEL. No es necesario que esté publicado en un diario de circulación nacional. Creemos que la democracia moderna nos habilitaría a poder contener esta herramienta. Ya, y esto incluye notificación electrónica, ¿cierto? Todo eso, ¿verdad? Solamente cuando, porque hay varias indicaciones que son iguales. Que vienen adelante. Esta refiere específicamente a la resolución que determina el territorio jurisdiccional de las nuevas circunscripciones, se entiende electorales, no senatoriales, eso está determinado en la ley, ¿cierto? Sabemos. Claro, eso. Entonces, cuando se creen nuevas circunscripciones electorales, eso no tenga que publicarse en los diarios, sino que en el sitio web. Muy bien. Ya. Artículo, entonces, 51. No hay palabras solicitadas. Consulta. Sometemos a votación el artículo 51. Numeral 6 del proyecto. Numeral 6, como dijo la Carolina. Ya. Entonces, no hay votos en contra, no hay abstenciones, se aprueba por unanimidad. Presidenta, después viene el decreto, pasaríamos al artículo 2 del proyecto. Muy bien. Para que lo lea la Carito, que introduce modificaciones en el decreto con fuerza ley número 1 de 2006 del Ministerio del Interior, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Orgánica de Municipalidades. Y se modifica el artículo 72. Sí, Presidenta. El primer numeral de este artículo 2 modifica el artículo 72 en su último inciso, donde reemplaza la frase diario oficial, que está subrayada a la izquierda, por sitio electrónico de ese servicio. Muy bien. Don Máximo tiene la palabra. Mire, esto es muy sencillo. Esto sí es más sencillo. Esto es más sencillo. Mire, el artículo 72, el artículo 112, o sea, el artículo 72 dice que el CERVEL tiene que determinar el número de concejales a elegir. Eso ya se publica en el diario oficial. Nosotros queremos que se publique en el diario electrónico, perdón, en el sitio electrónico del CERVEL. El artículo 112, que es la indicación siguiente, habla respecto de la declaración de candidaturas independientes. ¿Cuál es el número de patrocinantes para la elección municipal de candidatos independientes? También requiere esa resolución del CERVEL ser publicada en el diario oficial. Nosotros creemos que tiene que ser publicada en el sitio web del servicio. Y
Esas dos por lo menos son cosas muy sencillas para no leer el texto completo, obedecen a temas muy administrativos. Muy bien, en estas materias no hay indicaciones, no hay consultas, tampoco palabras solicitadas. Si les parece, votamos entonces, no hay abstenciones, no hay votos en contra, se aprueba por unanimidad. ¿Cuál? Numeral 1 y 2, Álvaro. Ya, numeral 1 y 2. Numeral 1 y 2. Sí, ya, perfecto. Incluyen al 112 también, ya perfecto. Vamos ahora al artículo 113, ¿verdad, don Máximo? 113, así es. Así es. Sí. Artículo 113, Presidenta, se refiere al patrocinio de las candidaturas independientes a alcalde o concejal, y hay una indicación de su autoría para intercalar un nuevo inciso segundo del siguiente tenor. Voy a leer, si gusta, el inciso primero igual para que se entienda. El patrocinio de candidaturas independientes a alcalde o concejal deberá suscribirse ante un notario público de la respectiva comuna por ciudadanos habilitados para votar en la misma. En aquellas comunas en donde no exista notario público, será competente para certificar el patrocinio el oficial del registro civil de la jurisdicción respectiva. Y la indicación dice así: sin perjuicio de lo señalado en el inciso anterior, el patrocinio de candidaturas a que se refiere este artículo podrá suscribirse electrónicamente ante el servicio electoral, quien deberá habilitar una plataforma que permita cumplir en tiempo y forma con este requisito. Eso es todo, Presidente. Así es. Esto efectivamente es mucho más sencillo, como dice el Ejecutivo, y tiene que ver justamente con brindar las mismas condiciones que tienen los partidos en conformidad a los candidatos independientes, ¿cierto?, para presentar patrocinantes vía clave única. Lo conversamos con CERVEL, especialmente hoy día en pandemia se hace necesario ir utilizando los medios digitales y que hoy día se disponen incluso para lo que son los beneficios sociales que el propio gobierno ha impuesto. No sé si hay alguien que en esto, don Patricio Tamía o el Ejecutivo, quieran... Nos gustaría aquí, Presidenta, a pesar que el diputado Morales me rete, escuchar al CERVEL, porque nosotros creemos que aquí podría haber un temita de gastos. Y ahí, don Patricio, nosotros no tenemos objeciones a priori, salvo que esto puede incurrir en un gasto, y si el CERVEL está en condiciones de poder implementarlo, y eso nos gustaría que nos pudiese contar don Patricio cómo lo ve. Muy bien. Don Patricio Santamaría. Sí, Presidenta, gracias. Bueno, efectivamente, nosotros hemos ido avanzando en general en los últimos años, desde que asume el Consejo, en todo este tipo de trámites vía online, y hoy día es posible hacer muchos de ellos con la base de la clave única. Ahora, efectivamente, esto va a significar algún gasto determinado. Hay que adecuar, ¿no es cierto?, la plataforma digital para los efectos de poder efectivamente que se pueda cumplir, digamos, con esta tarea. Hoy día existe en la página web y hemos desarrollado un sistema que va a permitir declarar las candidaturas, ¿no es cierto?, parlamentarios en las próximas elecciones y a través en forma digital, de tal manera que yo no le veo mayor inconveniente, salvo un tema que debiera resolverse posteriormente, ¿no es cierto?, desde el punto de vista presupuestario, y si es que efectivamente se produjera un gasto mayor. Tal vez podría ser un ajuste menor, pero no vemos inconveniente. Muy bien, muchas gracias. Señor Ministro, mire, quiero manifestarle que nosotros hemos hecho un compromiso también para abrir todo este proceso, espacios futuros, procesos democráticos, también a los independientes, y especialmente en esta pandemia donde es difícil sacar firmas en comunas en cuarentena para brindarles las oportunidades también a los independientes. Es una indicación justamente que viene a apoyar para que independientes puedan presentar sus candidaturas. Entonces, yo no veo que si el Estado busca ir en avanzar hacia los procesos de modernización, donde hemos instalado claves únicas, donde hemos aprobado en esta misma comisión proyectos que van en esa línea a modernizar el aparataje estatal en los trámites, hoy día consideramos que el abrirse a los mismos trámites que el propio Estado promueve es generar más gastos, ¿ya? Y yo le pediría que si no,
el gobierno y el ejecutivo lo pueda considerar y patrocinar si es que lo tiene a bien. Don Celso Morales, diputado. Presidenta, gracias, Presidenta. En lo que ha expresado don Patricio, yo no sé si él pudiera ser más claro o específico, más bien en lo particular, porque él dice sí, lo podemos asumir, pero la pregunta es, caso en las condiciones que está hoy día, no es un gran gasto que pueda asumir el CERVEL y ellos lo podrían implementar. Entonces, si es así, no habría problema para poder aprobar esta indicación. Qué decisión más rara. Ya, el diputado Longton. Ya, entendiendo que puede ser inadmisible, pero que al comienzo de la comisión llegamos a un acuerdo de declarar la admisibilidad de aquellas indicaciones que tuvieran dificultad de admisibilidad. Tengo una duda con respecto a esta indicación, porque esto tiene que ver con, es ante el notario público, ante el registro civil, por un tema de que son ministros de fe ante la inscripción de las candidaturas. Distinto es lo anterior, que lo anterior son publicaciones en diario oficial o ahora sitio electrónico respecto de candidaturas o respecto a candidaturas o electores ya previamente determinados. Porque si hacemos este cambio acá, primero vamos a sacar al ministro de fe y segundo, vamos a tener un sinfín de candidaturas que van a tener que seguir yendo al notario público ya al registro civil respectivo, dependiendo de la ley que regule las distintas candidaturas, porque estamos hablando de las candidaturas a alcalde o concejal. Entonces, es algo menor que podría, pero también tiene que ponerse la suficiente atención, porque también habría que modificar otros cuerpos legales. Pero independiente de eso, yo creo que acá el tema principal es el tema del ministro de fe ante el cual se inscriben las candidaturas y obviamente todo lo que significa eso para la certeza jurídica y para la fe pública correspondiente. Por eso. Hay palabra solicitada la diputada André. Presidenta, yo entiendo que en su indicación cuando usted propone suscribir electrónicamente, yo entiendo, y acláreme si no es así, que esto se hace a través del sistema que todos conocemos que es clave única. Y entendiendo, ¿no es cierto?, que la clave única hoy día ha sido un mecanismo que el propio gobierno ha intentado promover en términos, ¿no es cierto?, de que podemos firmar documentos legales, que podemos hacer una serie de trámites, digamos, bastante importantes, que antes eran todos ante notario o ministro de fe. Yo la verdad es que no le veo mayor problema, digamos. Siempre le he entendido, digamos, de que esta suscripción electrónica es a través de este tipo de sistemas que ya están ultra habilitados y que son parte además de una legislación en otro ámbito que ha estado promoviendo el gobierno y el Estado, que es masificar, ¿no es cierto?, la modernización y los medios electrónicos. Eso, Presidenta. Ya, don Máximo Pávez. Lo que pasa es que aquí sigo recibiendo la asistencia de la División Jurídica de Santiago, quiero ser honesto intelectualmente. Me hacen un punto que es verdad. Cuando alguien suscribe el patrocinio, o sea, la clave única hace fe. A ver, la gracia del notario, como lo dice el diputado Longton, es que uno presencialmente puede decir que uno fue el que firmó. Con la clave única no pasa eso. Uno podría recoger 50 claves únicas y eventualmente poder patrocinar una candidatura independiente. La clave única tiene por fin otra cosa que es poder, es equivalente a una identidad digital para acceder a un trámite, no para dar fe de la firma o suscripción de un documento o un contrato. Por lo tanto, nosotros aquí también hacemos ese doble. Yo entiendo el espíritu, Presidente, entendemos el espíritu, que en el caso de pandemia es independiente, pero como esto es una ley que es de carácter permanente y no por la pandemia, hacemos la invitación a reflexionar de que esto podría generar algún tipo de incerteza jurídica
que quizás no sea conveniente, porque claro, la clave única, uno podría conseguirse la clave única de muchas personas y patrocinar, y el fin de la clave única es acceder a trámites que pueda hacer una persona, ¿no? Sacar certificado, en fin, todo lo que se puede hacer con clave única. Entonces, entendemos pero miramos con cautela, quizás no es tan conveniente. Gracias. Presidenta. Don Patricio, ¿sí? Sí. Tiene la palabra. No, señalar que hoy día, por ejemplo, los partidos en extensión, los partidos de formación, pueden, con la clave única, cumplir dentro de los 210 días con el número o el quórum que se exige para su existencia. Va a decir, la clave única de alguna manera ha venido a sustituir al notario o al ministro de fe, y actúa como tal. De hecho, hoy día los partidos de formación pueden utilizar el sistema, y por esa razón han podido seguir durante la pandemia completando el número que requiere la ley. Los partidos en extensión, vale decir, los que solamente tienen vigencia en algunas regiones y pretenden extenderse a otras, también lo pueden hacer vía clave única, de tal manera que, y también en ese sentido, de alguna forma están digamos, sustituyendo el rol que debiera cumplir el notario, de tal manera que nosotros vemos que es una forma también de tratar de manera igualitaria a las candidaturas independientes. Ahora, respecto del gasto, evidentemente generaría un gasto, como lo señalaba, no fue muy claro, porque en realidad el monto habría que establecerlo en su momento, pero deberíamos desarrollar una plataforma digital diferente, como lo hemos hecho, digamos, cuando hemos ido estableciendo otros trámites online de los muchos que se pueden hacer en el servicio electoral en este tiempo. Gracias, Presidenta. Muy bien, gracias. Sí, don Sergio. Sí, después de la explicación de don Patricio, yo no sé si el Ejecutivo le hace lógica que si se está utilizando ya el tema de la clave única en el tema de extensión. Está para la otra. No se escucha, diputado. Se va la voz. Perfecto, ahí sí. Lo que señalaba es que si la explicación que nos ha dado el CERVEL es que ya esto se está utilizando como modalidad de la clave única en un trámite que anteriormente tenía que hacerse con notario y ahora se hace sin notario. Entonces, si se está utilizando hoy día ya, ¿por qué esa aprehensión del Ejecutivo a que no se pueda también hacer la misma semejanza a lo que se está utilizando? Ahí no me quedó claro, don Mac. Ahora sí puede hablar todo lo que quiera. Muy bien. Yo quería clarificar algo. En este texto yo he propuesto esta indicación para todas las elecciones en adelante, ¿ya? Para que no quede desfasado, porque lo que estamos proponiendo acá y lo que dice CERVEL, efectivamente, don Patricio Santamaría tiene razón. O sea, si nosotros estamos para constituir partidos nuevos, ¿cierto? Lo validamos. ¿Por qué no, por ejemplo, para inscribir una candidatura? Y dice podrá, no es obligatorio ni dejar de lado el otro procedimiento, diputado Longton. Y si nosotros confiamos que un ingreso familiar de emergencia, ¿cierto? La persona no va a ir a sustraer un carnet de identidad para percibir, entonces yo creo que nosotros tenemos que actuar también desde la buena fe, no pensar, señor Máximo, ¿sabes? Que las personas buscan utilizar una clave única para torcer el sistema. Yo creo que debemos confiar en los sistemas. Esta comisión lo ha hecho cuando hablamos de la modernización del Estado, ¿no? Eso. Yo no sé si hay más palabras y si no sometemos a votación esta indicación. Yo, por mi parte, como presidenta, la declaro admisible. Creo que tenemos que ir abordando allá, a menos que los diputados o diputadas señalen otra argumentación, ¿ya? Y agradezco también la voluntad de querer avanzar en ello. Presidenta. Secretario. La sometemos a votación. Estamos en la hora, así que aprovechemos de... Muy bien. ¿Por igual votación? Entonces, voy a preguntar primero, porque por igual votación, que se vote. Muy bien. Someta la votación, señor secretario.
Entonces vamos a someter a votación el artículo 133 con indicación. He tenido Indicación número 8. La indicación número 8. Espera un segundo. En votación. Diputado Berger. Abstención, secretario. Diputada Zucardini. A favor. Diputada Hernando. A favor. Diputada Hernando, a favor. Diputado Lonton. Diputado Lonton, por favor. Me abstengo. Diputada Luc. Contra. Diputado Molina. Abstención. Diputado Morales. Don Celso. Abstención, secretario, por el tema del financiamiento. El CERVEL no fue tan categórico en el tema. Diputada Parra. A favor. Diputada Pérez, doña Catalina. A favor. A favor. Diputado Saldívar. A favor, señor secretario. Diputado Trisotti. Me abstengo, señor secretario. Diputado Velázquez. Diputado Velázquez. Diputada Joana Pérez. A favor. ¿Han votado todas y todos los señores diputados? 6 a favor, 1 en contra. Rechazado el artículo con la indicación. Hay que votar el artículo original. 6 a favor, 1 en contra y 5 abstenciones. No, sí, es una indicación a un artículo que ya estaba vigente. Así que, no es el del proyecto. claro. Perfecto. Rechazar la indicación entonces. Presidente, ahí estamos. Se rechaza la indicación. Que se puede reponer en el segundo informe, por cierto. ¿Se rechaza? Sí. Ya, el ministro aquí también ha manifestado que va a conversar con el CERVEL porque lo hemos presentado en adelante, así que le agradeceríamos, ministro, que pudiera analizar y resolver la situación para que la patrocine el Ejecutivo si lo considera. ¿Ya? Sí, Presidenta, sí, don Max tiene toda la razón, que este artículo lo que busca es, y lo que decía también el diputado Lonton, es garantizar la fe pública, pero también hoy día hay tecnologías que permiten facilitar trámites. Entonces, yo creo que es bueno que tengamos una conversación esta semana con el Servicio Electoral para ver si efectivamente esto puede compatibilizarse bien. Si lo importante es que la fe pública quede resguardada y facilitemos los trámites. Eso es más... Exactamente, vamos a verlo, pero hay un punto ahí que es el que nos complica y que no queremos innovar para que después se provocan errores y la ley va a ser la culpable. Bien, sin otro tema más y cumpliendo el horario de la prórroga, se levanta la sesión.